Bienvenidos al primer vídeo del canal. Soy Albert Blaya, periodista, y esta es la primera la lupa que haremos aquí en YouTube. Y como no podía ser de otra forma, el primer nombre a tratar es el de Hansi Flick, el nuevo técnico del Fútbol Club Barcelona. Y en este vídeo no vamos a intentar adivinar cómo va a jugar su Fútbol Club Barcelona antes de saber qué altas, qué bajas puede haber en el proyecto y de escuchar precisamente al nuevo técnico, sino que trataremos de seguir lo que ha ido haciendo Flick tanto en el Bayern como en la selección alemana, que para mí son los dos equipos referenciales a la hora de entender su trabajo como entrenador. Un entrenador que llega con 59 años a quizás el gran proyecto de su vida, y por lo tanto creo que es muy interesante entender qué tipo de entrenador ha sido Hansi Flick hasta el momento, y para ello vamos a utilizar la inestimable ayuda que va a ser muy habitual en este canal de los amigos de StatsBomb, que es la mejor plataforma de datos del mercado. Os los recomiendo muchísimo porque realmente son muy buenos, son los mejores y van a ser de mucha utilidad en este tipo de análisis y de debates que vamos a ir teniendo a lo largo del canal. En este vídeo voy a intentar hablaros de algunos de los puntos que creo más importantes para entender cómo es Hansi Flick como entrenador. Me voy a centrar sobre todo en tres puntos básicos. La presión. A nivel defensivo, ¿qué es lo que busca Flick? ¿Cuáles son los puntos fuertes y cuáles los puntos débiles que ha ido mostrando como entrenador? ¿Cómo construye sus ataques y la forma que tiene de entender el juego Hansi Flick? Que es algo también particular y que creo que va a ser muy interesante para todos a la hora de analizar. Como siempre, os animo a suscribiros al canal, que acabamos de empezar, necesitamos ayuda aquí de todos vosotros, y a comentar, dejar vuestros comentarios, que me voy a pasar a debatir con todos vosotros. Vamos a empezar con el primer gráfico, que creo que puede ser muy interesante de analizar. Y ya lo tenemos en pantalla. Lo que estamos viendo aquí justamente es el mapa de presiones del Bayern de Hansi Flick. Un mapa de presiones completo en el que se está esbozando, en el que se esboza las zonas de acción en las que el equipo del técnico alemán solía presionar. Cuanto más rojo, más intensidad, más por encima de la media de la Liga, de la Bundesliga en esa temporada 2019-2020, y como se aprecia perfectamente en este mapa, el Bayern de Hansi Flick realmente era un equipo que presionaba muy alto, eso lo conocemos todos. Era un equipo que tendía a presionar sobre todo en el carril central, donde ponía normalmente a los dos puntas que solían ser Lewandowski y Thomas Müller, dos jugadores que eran muy agresivos tanto a la hora de saltar sobre los centrales como sobre los posibles mediocentros, y ahogaba también en esas zonas intermedias del terreno de juego, dejando por lo tanto sobre todo los carriles en fase defensiva, en campo propio, y todo lo que es esta zona central bastante liberada. Era un equipo que te ahogaba en esos primeros 15-20 metros, y para ello un dato importante: el Bayern de Hansi Flick realizaba el 75% de las presiones en campo contrario, la cifra más alta desde esa temporada. Es decir, en ninguna de las siguientes temporadas el Bayern ha llegado a esa cifra, algo que me parece muy interesante. Vamos a ver un poco el Bayern, sobre todo, cómo, diríamos, qué problemas podía encontrarse el Bayern en fase defensiva, porque eso es algo que veremos sobre todo y va muy relacionado con lo que os decía de las presiones. Como os decía, el Bayern es un equipo muy presionante, es un equipo que tiende a ser muy agresivo. Flick lo que hizo fue reordenar las piezas, porque cuando él llega, el equipo de Kovac era un equipo que atacaba, vamos a decirlo claro, mal, relativamente mal. Un equipo muy previsible, un equipo que tendía a jugar en forma de U, es decir, de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, sin mover la estructura rival, haciendo que cuando se perdiese el balón, los jugadores tuviesen que recorrer distancias largas. Y el Bayern era un equipo que era muy fácil o relativamente fácil hacerle daño. ¿Qué hizo Flick? ¿O qué logró Hans-Dieter Flick en aquel Bayern? Pues lo vamos a ver claro y de seguida en estas imágenes. Era un equipo que era muy agresivo saltando sobre el poseedor de la pelota. ¿Por qué? Porque, como os decía, el Bayern optimizó sus piezas. Por lo tanto, todos los jugadores estaban más cerca del compañero y eso facilitaba las zonas y los puntos de presión, que es algo muy básico en el Gegenpressing alemán. Los puntos de presión, el fijarse primero siempre en la pelota como primer objetivo, para luego estructurar una red de futbolistas para recuperar el balón lo más rápido posible. Fijaros en la imagen, se aprecia como hay hasta 1, 2, 3, 4 jugadores cercanos al balón, y esos dos jugadores prácticamente haciendo de cierre en fase defensiva, que son Alphonso Davies, y no se ve en la imagen, pero está también David Álava. El Bayern se encontraba, por lo tanto, con situaciones límites constantes. Fijaros ese jugador que es Erling Haaland, cuando estaba en el Borussia Dortmund, cómo ya se desmarca, y situación límite que el Bayern tenía que superar. ¿Por qué? Porque el conjunto de Hansi Flick realmente era un equipo muy presionante, pero que también concedía bastantes situaciones, ya no en transición,
sino situaciones en las que a lo mejor no era capaz de recuperar el balón lo más rápido posible, o en los que en reinicios del rival, incluso cuando el rival sacaba de puerta, sacaba de banda, era tan agresivo que si no lograba en esos primeros 5 o 10 segundos, muchas veces sufría. Y de hecho el equipo de Hansi Flick terminaba concediendo ocasiones bastante claras en ese sentido. Para apreciarlo, os traigo aquí el radar. Un radar que yo creo que es muy interesante, lo tenemos en pantalla. Es el radar defensivo del Bayern de Flick. De los 58 partidos que él dirigió desde el 9 de noviembre, en el partido en el que debuta de 2019, hasta que termina la siguiente temporada en 2021. ¿Qué se aprecia en este radar defensivo? Aquí tenemos los valores, aquí en banda derecha nos salen todos los valores, ¿no? Los goles, los expected goals, diríamos, en contra, el expected goal por cada disparo que recibían, disparos concedidos, disparos en transición concedidos, los disparos claros concedidos, los goles esperados en balón parado recibidos, el porcentaje de acierto en el pase que permitían al rival, la agresividad, que son todas las acciones defensivas que imprimían al contrario, la distancia de la línea defensiva y los pases que permitían al contrario antes de realizar una acción defensiva. Todos son los valores y aquí nos sitúa el percentil que va del 1 o del 0 al 100. Cuanto 0 es peor, 100 es mejor, más alto. Vemos que era un equipo sobre todo muy agresivo, ese Bayern, ¿no? Estaba en el percentil 97 en distancia en la línea defensiva, muy alta, prácticamente 50 metros. También lo vimos así en su selección alemana. Era un equipo extremadamente agresivo en cuanto a la hora de defender hacia adelante, y eso yo creo que ya nos dice mucho. Permitía una media de 7,6 pases por acción defensiva del rival, por lo tanto nos está diciendo también este dato que era un equipo que cuando el rival realizaba 7 pases ya realizaba una acción defensiva de media, que puede ser una presión, una falta, una entrada, una intercepción, cualquier acción defensiva que se nos ocurra. Y era un equipo también muy fuerte en el juego aéreo, es decir, en las jugadas a balón parado. Pero en cambio, los puntos débiles, que ya hemos intuido en las imágenes anteriores, era un equipo que concedía disparos bastante claros. 0,11 goles esperados por cada disparo, lo que le situaba en el percentil 18, es decir, uno de los equipos peores en las 5 grandes ligas en ese sentido. ¿Por qué? Porque era un equipo que se exponía tanto que cuando el rival le llegaba a puerta le terminaba generando ocasiones bastante claras. Y eso es algo a tener en cuenta. Es un equipo kamikaze, prácticamente de una presión suicida, muy alta, muy arriesgada, que basa, diríamos, su gran fuerte, su gran valedor en esos primeros segundos de contrapresión. Si no logra recuperar el balón, sufrían, porque además recibían una media de 1,36 disparos en transición, una de las peores cifras de las 5 grandes ligas. Un equipo, por lo tanto, que a nivel defensivo en ese sentido dejaba ciertas dudas. Aquí se aprecia perfectamente, en esta imagen estamos apreciando una de las principales máximas del equipo de Flick, tanto sea el Bayern como la selección alemana. Esto daba absolutamente igual. Ese es el famoso 2-8, el partido en el que el Barça evidentemente pues pierde en esos cuartos de final de la Liga de Campeones en 2020. Fijaros, pérdida del Barça. Mirad la reacción inmediata de los jugadores más cercanos, que esto es lo que os comentaba, el Gegenpressing es esto. Los jugadores más cercanos al balón, Serge Gnabry, Ivan Perisic, Leon Goretzka, saltan directamente sobre Sergi Roberto antes de que éste haya recibido el balón. Es decir, antes de que haya el primer contacto, los jugadores más cercanos se activan para poder recuperar la pelota. Y eso termina repercutiendo en que tengamos imágenes tan bestias como esta, que es la de un jugador rodeado por 3 rivales sin apenas poder controlar ni tener tiempo para jugar. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de acciones defensivas? Evidentemente que ante rivales de mucha calidad o ante equipos de mucha confianza en sus posibilidades, puede repercutir en vaciar zonas realmente sensibles para el rival, como es la zona central. Pasa que el Barça en ese día no tenía ni confianza ni la estructura para poder tejer situaciones parecidas. Eso es algo importante y a tener en cuenta, que ese es el principal principio que estableció Hansi Flick cuando llegó al Bayern a nivel defensivo. Vamos a ser un equipo realmente arrollador en los primeros 5 segundos en los que no tengamos el balón. Puro gegenpressing. A partir de ahí vamos a intentar reestructurarnos. ¿Cómo se reestructuraba el Bayern de Flick? Lo vamos a ver a continuación. El Bayern de Flick, como tenemos en imagen, se reestructuraba de una forma realmente curiosa. Líneas muy juntas. Fijaros la línea de 4 defensas con un medio centro, en ese día era Thiago Alcántara, Goretzka, el otro medio centro, haciendo la línea de 4 con el mediapunta y los extremos, y ahí tenemos al delantero, que es Robert Lewandowski. Claro, ¿qué sucede en esta imagen? Que el Barça evidentemente no podía castigar al equipo de Hansi Flick. ¿Por qué? Bueno, miradlo en pantalla, un equipo
con jugadores que no pueden ir al espacio, Messi, Suárez en fuera de juego, un centro del campo con Roberto, Busquets, Rakitic y Arturo Vidal, jugadores que excepto Roberto en conducción no pueden hacer mucho, y las bandas con Jordi Alba y Nelson Semedo. Pero estamos viendo algo que precisamente este año el Barça se ha encontrado con las palmas de García Pimienta, equipo rival muy alto. Recordemos, el Bayern ponía la línea defensiva a 50 metros de media durante prácticamente 2 años, es una auténtica barbaridad, y el poseedor, en este caso, Gerard Piqué, no está presionado, lo que está permitiendo, lo que está habilitando el pase en profundidad. De hecho, el gol del Barça llega precisamente en ese partido, un gol en propia meta de David Álava, en un balón al espacio. Es decir, uno de los puntos débiles del Bayern era un equipo que cuidaba relativamente mal la profundidad. Lo que pasa es que tenía a estos dos jugadores en este perfil. Tanto David Álava en plenitud física como evidentemente ese Alphonso Davies eran dos correctores de primerísimo nivel que te permitían defender a 50 metros de la portería contraria, de forma continuada. Ya entraremos en más vídeos de qué jugadores podrían ayudar al Barça a defender de esta forma, pero para que tengamos una idea, es muy importante entender que no hay plan que nos sirva para analizar sin tener en cuenta el jugador que lo está ejecutando, que al final es lo más relevante. Y aquí tenemos a jugadores como Davies o como David Álava, León Goretzka para poder contrapresionar, etcétera, jugadores de increíble capacidad atlética para poder realizar este tipo de acciones. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos del ataque de Hansi Flick? Aquí tenemos en imagen el radar del Bayern en la etapa de Flick, un radar contundente, un radar que, fijaros los percentiles, más del 90, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores por encima del 90, del percentil 90, eso significa absoluta élite durante prácticamente 2 temporadas, es decir, todavía más difícil. Generaban más de 2 goles esperados por encuentro, una cifra altísima, muy muy alta. Para que nos hagamos una idea, sería el equipo de la liga con mucha diferencia que más hubiese generado esta temporada. Disparos de calidad, casi 18 disparos por encuentro. Y fijaros estas dos estadísticas, ¿no? Disparos tras presión adelantada, más de 4 remates tras un robo, tras una presión adelantada en los últimos 30 metros del campo. Además de más de 4 remates claros por partido. Son cifras realmente muy, muy, muy interesantes y que nos dan una evidencia del poderío de aquel Bayern. Y de hecho, para verlo, tenemos en pantalla el mapa de tiros del Bayern durante la época de Hansi Flick. Marcaron, sin contar penaltis, 162 goles en 1010 disparos de 122 goles esperados. Es decir, un más 40. 40 goles por encima de lo esperado. Una auténtica barbaridad que muestra dos cosas. La eficiencia increíble, que viene motivada por un estado de confianza tremendo y por una gran capacidad de generar ocasiones que le favorezcan al atacante. Porque la mayoría de disparos, la mayoría de ocasiones se generaban en un volumen impresionante en el punto de penalti. El Bayern era un equipo que cargaba de forma muy, muy, muy interesante el punto de penalti. ¿Cómo hacía Flick para construir esos ataques? Sobre todo, ahí tenemos una de las imágenes importantes para entender cómo el Bayern de Hansi Flick quería construir sus ataques, que era sobre todo usando mucha zona interior, algo que ya luego veremos se repitió también en su selección alemana. Es decir, Hansi Flick jugaba o podía partir normalmente de un 4-2-3-1, aunque también en Alemania realizaba una especie de 3-4-3, de 3-5-2, es decir, era un equipo que variaba estructuras. 4-3-3 también en su siguiente año en el Bayern vimos usar esa estructura, pero importante entender, normalmente uno de los jugadores, en este caso Thiago Alcántara, el mediocentro, el otro jugador León Goretzka, porque aquí Kimmich era el lateral, León Goretzka, actuando prácticamente como una especie de delantero más, y fijaros cuántos jugadores interiores sobrecargando la espalda de los mediocentros. ¿Por qué? Porque el Bayern era un equipo eminentemente vertical, que con Boateng, el central diestro, y David Álava podía jugar en largo directamente, buscar directamente el balón cruzado, y con Thiago, Kimmich, etcétera, esos grandes pasadores, también Álava, podía ya directamente filtrar el balón buscando zonas interiores donde Müller, sabemos que es un jugador superlativo en ese sentido. Lewandowski, que muchas veces en el Barça nos hemos quejado, o alguien se ha quejado de que Lewandowski sale mucho de posición, pues bien, en el Bayern, como ya dije algún día en Twitter, era lo habitual ver a Lewandowski salir mucho de zona, caer tanto a la banda derecha como a la banda izquierda, porque él ahí disfrutaba en un equipo muy vertical que cuando se filtraba el balón aceleraba constantemente. Y eso terminaba repercutiendo, en este tipo de acciones. Balón cruzado, una vez se llega al balón, con 1, 2, 3, 4, hasta 5 jugadores cargando el área
en ventaja, porque el equipo rival está corriendo para atrás sin poder referenciar de forma correcta a los jugadores que entran en área, y ahí tenemos a Alphonso Davies en esa plenitud que evidentemente marcaba las diferencias, algo que podríamos decir que Alejandro Balde a lo mejor podría ser un perfil parecido, y habrá tiempo para comentarlo. Una imagen interesante de la selección alemana, el partido contra Japón, el partido inaugural en el Mundial, que Alemania pierde, es el partido que condena a Alemania a quedar eliminada, porque ya en la segunda jornada no logra ganar a España, y es un partido interesante, porque Alemania genera más de 20 disparos, genera muchas ocasiones de gol, pero termina perdiendo con el 82% de la posesión, en un partido que acumula más de 800 pases. De hecho, el Bayern de Flick era el equipo, o ha sido el equipo, el Bayern, que más pases ha dado de todos cuantos han venido después. Y en el Mundial, evidentemente, vimos también que es un entrenador que quiere tener el balón, que puede ser vertical, sí, pero que le gusta mucho hilvanar la jugada. Fijaros el posicionamiento, que es interesante y nos da otra pista. La Alemania de Flick, como digo, jugaba con 3 centrales, con Süle, con Schlotterbeck y con Antonio Rüdiger. Los centrales exteriores prácticamente haciendo, como tenemos en imagen, de mediocentros. Ahí tenemos a Ilkay Gundogan y Kimmich, un centro del campo de mucha calidad, con Gundogan jugando en la base de la jugada, algo que ha hecho en el Barça esta temporada en muchos partidos. Y fijaros luego el reparto espacial por dentro: Musiala, Havertz y Müller. 3 mediapuntas metidos prácticamente en una línea horizontal en la frontal del área rival. Mucha referencia. Si algo destacaba del Bayern y de la selección alemana, era la obsesión de Flick por conquistar la frontal, por tejer paredes, tejer secuencias muy cortas de pases cortos en estas zonas para desarbolar al contrario y para poder cargar el área con jugadores que estuviesen llegando constantemente por fuera. Pero normalmente había una referencia, que solía ser o un lateral o un extremo, pero él prefería, por ejemplo, ahí tenemos a David Raum, que es carrilero, pero el jugador que partía teóricamente de banda como Musiala en zonas interiores, algo que en el Bayern con Serge Gnabry, también con Ivan Perisic, solíamos ver jugadores que pisaban esas zonas interiores. En el otro perfil teníamos a Serge Gnabry, abierto también, era un Bayern bastante posicional, pero con mucha libertad en esas zonas interiores. Algo que nos ata mucho, en cierta medida, a lo que algunos equipos como Bayer Leverkusen, por ejemplo, están haciendo, que son estructuras, la de Xabi Alonso, que mantienen jugadores abiertos para tener amplitud y amenaza por fuera, pero que por dentro vemos un baile constante de posiciones, sobre todo algo que favorece el tener a jugadores como Musiala, como Müller o como Kai Havertz. Si algo ha demostrado Flick, tanto en el Bayern como en la selección alemana, es ser un entrenador muy inteligente a la hora de adaptarse al tipo de futbolista que tiene, de darle tiempo, de darle las herramientas necesarias para poder expresar su talento. También vemos situaciones como esta, que me parecen muy interesantes, en las que se aprecia la rotación constante del Bayern, de la Alemania de Hansi Flick. Aquí tenemos al 9, a Kai Havertz, que está viniendo a buscar el balón, el pase de Müller buscando el apoyo de Havertz y la ruptura importante de Serge Gnabry hacia el espacio. ¿Por qué? Porque la Alemania, tanto su Alemania como el Bayern, eran equipos muy agresivos en movimientos de 10-15 metros. Más que desmarques muy largos, que eso es algo que muchas veces al Barça le ha pasado, era un equipo que hacía desmarques cortos, en 10-15 metros. Tras tocar el balón, el desmarque era prácticamente innegociable del jugador que hacía el primer pase, para poder generar un espacio, hundiendo a la marca, y para permitir que otro compañero aprovechase ese desorden para aparecer. Y eso evidentemente pues favoreció a jugadores como Kai Havertz, que es un falso 9 de manual. Y es algo que vamos a ver si puede aplicar en el Barça, si puede dotar de ese dinamismo el último tercio del ataque azulgrana. Pero eso, sin lugar a dudas, es una de las grandes bases del juego de Hansi Flick. Y vamos a ver algo importante, que es el mapa de tiros de la selección alemana durante el Mundial. Marcó Alemania, sin contar penaltis, 5 goles. Pero es que, ojo, generó 7,4 goles esperados, es decir, por debajo de lo esperado. Claro, veíamos que en el Bayern marcó 40 goles más, y en Alemania no tenía ese 9, jugó con Havertz, con Müller, con Musiala, pero no tenía esa referencia a ese jugador que te asegurase transformar las ocasiones, y eso es lo que le pasó a la selección alemana, porque ahí tenemos el radar ofensivo de Alemania durante ese Mundial. Durante esos 3 partidos la muestra es pequeña, generó 2,4 goles esperados, que es una barbaridad, percentil 99, más de 5,6 disparos claros por partido y más de 5 disparos tras una presión adelantada. Son cifras espectaculares, pero que en fase defensiva el radar nos muestra algunos puntos débiles. Por ejemplo, otra vez de nuevo ocasiones muy claras concedidas,
o disparos muy claros concedidos, y en cambio nos sorprende ver que le permitía al rival un 82% de acierto en el pase. Eso significa una cifra muy alta. Era un equipo que intentaba ser muy agresivo porque fijaros dónde tenía la línea, más de 50 metros la línea defensiva de la selección alemana, pero si no podía robar, sobre todo ante Japón en algunos momentos era un pelín más pasivo, y ante España lo vimos, ante España con Luis Enrique muy motivado por ese partido, porque la muestra es muy pequeña, como os digo, solo son 3 partidos, vimos que que Alemania cedía más el balón al contrario, pero la intención era siempre la misma, no varió Flick en cuanto a intenciones. Ya digo, los perfiles son distintos, los jugadores son distintos y por lo tanto todo cambia, todo tiene una diferencia. Pero lo que me parece más importante de todo lo que os estoy contando es que Hansi Flick es un entrenador tremendamente flexible, que llegó al Bayern en 2019 encontrándose una plantilla deprimida, un talento dormido, y fue capaz de revitalizarlo, ordenando las piezas, permitiendo recorridos más cortos y sacando el mejor juego de Thiago y de Kimmich en la base. Fue una auténtica maravilla, partidos como el de Stamford Bridge que vimos ante el Chelsea, partidos en la Bundesliga, luego metiendo también a Kimmich en el lateral y dejando a Thiago y Goretzka en ese doble mediocentro, jugadores de mucha calidad. Vimos a un Lewandowski pletórico porque tenía muchas situaciones de peligro, extremos que hacían mucho daño en zonas interiores, era un equipo muy vivo. Y luego él fue a Alemania y encontró un equipo distinto, con muchos peloteros con jugadores de mucha calidad en zonas interiores, y trató de adaptarse, construyendo en Alemania con línea de 3, buscando muchas referencias interiores, con 2 mediocentros también, con doble media punta que venía a recibir dentro, siendo un equipo que intentaba, sobre todo, que el Leroy Sané, que era yo creo que el jugador más decisivo, Musiala, recibiesen constantemente en esos carriles, en esos half spaces, ¿no? Esas zonas interiores del 10, del 8, para poder hacer daño. Pero en esencia, Hansi Flick es un entrenador flexible, es un entrenador dinámico, es un entrenador que lee el talento que tiene en el equipo y que ha sabido adaptarse a distintas plantillas y a distintas formas de funcionar. ¿Eso es sinónimo de que va a funcionar, de que va a triunfar en el FC Barcelona? Evidentemente no, la plantilla es distinta y el contexto varía por completo, pero creo que es interesante tener en cuenta que Hansi Flick es un entrenador que ya ha demostrado ser élite en muchos apartados que el Barça necesita recuperar. Próximamente vamos a ver más vídeos analizando otras cuestiones de Hansi Flick en el FC Barcelona, debates, tertulias, etcétera, porque el canal acaba de arrancar. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado esta explicación de 20 minutitos, os animo sobre todo a suscribiros, a meter la campanita para que no os falte de nada en este canal. Sobre todo yo creo que esto es muy importante, suscribiros en el canal, dejad los comentarios, un like, que no pase de nada, y muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Hasta la próxima.